Vamos a iniciar la grabación entonces. ¿Alguien quisiera iniciar con una oración? Sí. Yo, si quiere. Perfecto, Anita. Vale, querida Nancy. Bueno, Padre Dios, en esta bella noche queremos agradecerte inmensamente, Padre, por ser tú nuestro único y verdadero Dios, ese gran y maravilloso Dios que nos ha dejado su bella palabra para que vayamos a ella, para que podamos conocerla y podamos llevarla a nuestro ser, porque tu palabra es viva y eficaz y es lo mejor que nos ha podido pasar en nuestras vidas. Gracias Dios por esa bella oportunidad que tenemos y ese gran privilegio de conocer todas estas grandes y maravillosas verdades y promesas que tú nos has dejado para este día y tiempo, por ser parte del cuerpo que es del Señor Jesucristo, por tener lugar en los celestiales, por estar en este tiempo con tu bella palabra presente en nuestras vidas, porque a pesar de todo lo que sucede a nuestro alrededor, tu palabra es la que nos alienta a seguir adelante, a pesar de todas las cosas que podamos tener a nuestro alrededor. Gracias Dios, porque cada vez que vamos a ti siempre tenemos respuestas, porque tú nos das luz a nuestra vida, nos das paz y tranquilidad a nuestros corazones. Gracias Dios, porque somos tus hijos amados y tú eres nuestro Padre grande y poderoso, por permitirnos estar reunidos hoy, porque nuestras vidas giran en torno a ti, Padre Bello, porque tú siempre nos invitas a estar siempre con la mirada en las cosas de arriba y no en lo que el mundo desafortunadamente ofrece, porque realmente lo que vemos día a día es algo que nos desanima a veces, pero sabiendo que tu palabra y que tú nos engrandeces y que todo lo que tú nos dejas para que no pongamos la mira en estas cosas, alienta nuestro corazón, nuestro espíritu y nos lleva a vivir vidas más sosegadas, vidas gozosas, teniendo presente que lo que nos espera en un futuro es grandioso. Gracias Dios por la vida de cada uno. Te pido, Padre Dios, por las necesidades que tengamos en nuestra familia, sea salud, trabajo, de cualquier otra índole, Padre, porque también ellos puedan conocer tu bella palabra. Ojalá, mi deseo es que algún día mi familia pueda entender y comprender estas grandes y poderosas verdades para que también tengan ese gozo y esa paz y esa tranquilidad que nosotros tenemos en este día presente. Gracias Dios por nuestras vidas, por darnos esta maravillosa oportunidad, por todo lo que tú nos brindas cada día en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Gracias. Amén. Gracias. Muchísimas gracias. Bueno, primero quiero invitarlos de corazón a todos. Yo sé que ya hay algunos que lo están haciendo, pero los estudios que está enviando Juan son vivos. No hay otra palabra mejor que esa. Son vivos. Y van muy a tono y acorde de lo que nosotros estamos estudiando. Yo siento que lo que está pasando en nuestras vidas con respecto a este despertar de Cristo en nosotros es muy vivo. O sea, es aquí y ahora, es muy aquí y ahora. Y esos estudios son de Welsh, Juan, no sé de quién son de Welsh. Es una cosa impresionante, es otra cosa diferente, es muy, o sea, digamos que lo que yo veo es que lo que él escribió en Los Lugares Celestiales, que es el libro que tenemos, que el anterior, con respecto a este estudio es más sencillo y es mucho más vivo. No es no sé cómo explicarlo, tan académico, no sé cómo decirlo, pero es Estructurado. tan estructurado. Hay unas cosas, ahí vamos a encontrar una cantidad de cosas para que las tomemos para nuestras vidas aquí ahora. Entonces, esa es como que, wow, de verdad que ha sido una bendición tener esos estudios, o sea, esos artículos. Bueno, entonces nosotros habíamos quedado,
Estamos en Efesios 2 todavía y la clase pasada estuvimos viendo el príncipe de la potestad del aire, donde hablamos de los rudimientos del mundo y hablamos de qué era esto del príncipe de la potestad del aire. Todavía estamos en Efesios 2, perdón. El versículo 3 es el que vamos a ver hoy. Sí, el versículo 3 es el que vamos a ver hoy, que es vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne. Perdón, Sarita, ¿vas a ponerte presentación? Ay, qué pena, yo pensé, gracias, Amparito, pensé que la estaba mostrando. Espérate. Aquí ya está. Ahí ya están viendo, ¿cierto? ¿Sí? Sí, señora. Sí, nenita. Sí, Muy señora. bien. Entonces, vamos a iniciar, vamos a entender un poco más de qué se trataba esto, de qué se trata. Efesios 2:3, porque pues recordemos que esto es primeramente para nosotros los del llamamiento de lo alto. Entonces, Efesios 2:3 nos dice, entre los cuales, perdón, me toca siempre. Buenas noches, Emita. Buenas noches, Yasmit. Buenas noches. Ustedes me dicen si están viendo ahí pleno, ¿sí? Sí. Sí, nenita, sí, señora. Muy bien. Resulta que Efesios 2:3 dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos. Acá hay tres cosas importantes. Los deseos de nuestra carne, la voluntad de la carne y de los pensamientos. Los deseos, la voluntad de la carne y los pensamientos es lo que vamos a entrar a ver hoy, un poco de qué se trata. ¿Cómo es esto? ¿De qué se trata y de dónde nos sacó Dios? El hecho de que Él nos haya sacado de esta condición no quiere decir que no podamos volver a caer. Los deseos, la voluntad de la carne y los pensamientos ocupaban la mayor parte de nuestra vida anímica antes de recibir a Cristo. Ellos se unían a nuestra voluntad para crear una actitud antagónica contra la voluntad de Dios, muchas veces por ignorancia. Aún ahora existen tantos deseos en nosotros que nuestros sentimientos se confunden y no logramos entrar en la quietud del espíritu. Muchos piensan que estos deseos de la carne, dice Welsh, se refieren tan solamente a las lujurias y otras bajas inclinaciones, pero no ese es el punto en la enseñanza escritural. Los deseos de la carne pueden estar por encima de toda sospecha de vicio o inmoralidad. Pueden incluir muchas de las cosas legítimas de la vida. Pueden incluir grandes ambiciones y grandes esquemas. El punto es que son los deseos de la carne. Y la mente de la carne es enemistad contra Dios. O sea, eso es clarísimo. Los deseos de la carne, entonces, pronto conducen a hacer la voluntad de la carne y de la mente. Esto está en exacto contraste con la declaración concerniente a los siervos de Cristo, que de corazón hacen la voluntad de Dios. Todos los deseos naturales del hombre están relacionados con la vida de afuera, todo lo que ven nuestros ojos, todo lo que está afuera. Desear es cooperar con las ideas que uno tiene para complacerse en ellas según su propia voluntad. Romanos 13:14 nos dice, andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias ni lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Una vez más, la división aquí es completamente nítida y clara,
Por un lado, tenemos la provisión de Dios en Cristo. Por el otro, los 6 deseos de la carne y la exhortación a andar como corresponde. A mí me llamó muchísimo la atención esta parte del estudio porque Welch habla de los 6 deseos de la carne, que son estos que están acá descritos en Romanos. Pero, aparte, estos son como los más graves, digámoslo así, aunque no todo igual es contrario a Dios, ¿no? O sea, todo está en contra del espíritu. No podemos decir unos deseos son mejores que otros o unos deseos le agradan más a Dios que otros porque no es cierto. O sea, son, así sean los más pequeños contra los más profundos y horribles, finalmente son deseos de la carne, que son desagradables a Dios. O sea, no son compatibles con el espíritu. Nuestros deseos estimulan nuestros sentimientos y provocan muchas experiencias. Si el creyente no se alimenta fielmente de la palabra viva para discernir, su deseo se une al pecado y encuentra entonces agradable pecar. Así el nuevo hombre cae en la esclavitud y pierde su libertad. Aún después de haber sido liberado o librado de las manifestaciones externas de los pecados, ya que anhela muchas cosas que no tienen nada que ver con Dios. La epístola a los Romanos revela la razón por la cual el deseo de la carne es un aliado tan fiel de Satanás. Romanos 8:5 nos dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, desde las más sutiles hasta las más feas, digámoslo así. Pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Mas vosotros no vivís según la carne, les dice Pablo, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Todos los deseos naturales del hombre están relacionados con la vida de afuera. Desear desde la carne es cooperar con las ideas que uno tiene para complacerse en ellas según su propia voluntad y con el fin de que se lleve a cabo. El orgullo, por ejemplo, surge de los deseos, los cuales llevan al hombre a buscar algo para sí mismo a fin de poder ser alabado por los demás. Cualquier tendencia a jactarse de la posición que uno tiene, de su destreza, de su apariencia y de su poder, proviene de la parte emotiva de uno, específicamente de los deseos de la carne. Inclusive pensar que el don que uno recibió de Dios es superior al de otros es un pensamiento inspirado por la parte emotiva de los deseos de la carne. Cualquier pensamiento en pro de la gloria del hombre basta para corromper e interrumpir la dádiva de Dios. Esto apaga el espíritu. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros aún estando en vida nueva, los pensamientos que esté en pro de nuestra propia gloria, inmediatamente lo que hace es apagar el espíritu. Es decir, que estamos haciendo nuestra propia voluntad y Dios ahí no tiene parte, ¿sí? Dios no se complace en ellos. Estamos hablando de ellos como los pensamientos, los deseos de la carne y la mente de la carne, porque a sus ojos el deseo del creyente por obtener fama espiritual es tan detestable como las lujurias del pecado a los ojos de Dios. Todo esto para Dios solo es madera, heno y hojarasca. O sea, ahí no hay nada. Entonces son formas o son ejemplos que nos da
nos dan en la palabra para ver, o sea, son ejemplos que no puse todo porque es demasiado amplio el tema, pero son ejemplos que nos ponen para ver que los deseos de la carne no siempre son aquellos que leímos en Romanos, sino son otros muy sutiles que, que, que no los vemos. Espérate. Son a veces muy sutiles. Entonces, nuestra parte emotiva, por donde se mueven los deseos, muchas veces no sabe lo que significa esperar en Dios, ni esperar su revelación. Las emociones siempre se apresuran e inducen al creyente a actuar de manera precipitada. Los deseos a veces no están conformes cuando esperamos en Dios. Cuando vemos el resultado por impulso de nuestra propia escogencia, ni una sola concuerda en ocasiones con la voluntad de Dios. En la actividad de nuestra alma, nuestro Cristo nos deja ver la manera en que nos estamos conduciendo y es más evidente en la manera en que hablamos y actuamos. Es decir, que la presencialidad en Cristo que nosotros tenemos nos deja ver, esa es la espada de la que tanto hemos hablado, nos deja ver claramente lo que somos y lo que estamos recibiendo, si es según su voluntad o es según nuestro propio afán de recibir las cosas. ¿Mm? Dios no quiere que hagamos nada por nuestra cuenta. Él desea que esperemos en Él. Nuestras acciones deben ser el resultado de esta espera. Cuando así tomamos nuestra posición sentados en Cristo, es porque hemos dejado todo en la cruz. Nuestros asuntos, nuestros problemas, nuestros deseos, etc. Dios no solo tiene una voluntad, sino también un tiempo oportuno para cada cosa. Eclesiastés 1:1 nos dice, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. ¿Qué provecho tiene el que trabaja de aquello en que se afana? Yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Romanos 8:14 nos dice, vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Tal vez seamos uno con su voluntad o con la voluntad de Dios, pero Él también desea que esperemos a que llegue el debido momento de darnos una respuesta. Si nos precipitamos a dar luz a Ismael, más tarde veremos que este será el peor enemigo de Isaac. Lo que Dios procura en nosotros con el gran poder que tenemos es que entreguemos minuciosamente nuestra carga y permitamos en silencio que Él nos introduzca en una experiencia más profunda de la cruz. Dios desea que su voluntad sea el principio que rija nuestra conducta. Este es el deseo profundo de Dios, que su voluntad sea el principio que rija nuestra conducta. Esta es la sabiduría de Dios. Aunque algunas veces nuestros deseos concuerden con su voluntad, Él no permitirá que ellos nos gobiernen. Y esta es la gran y maravillosa diferencia que tenemos
con el resto. Mientras el Espíritu de Cristo, de Dios en Cristo, gobierne mi vida, si nuestros deseos concuerdan con la voluntad del Padre, Él no va a permitir que ellos nos gobiernen, porque el gobierno lo tiene el Espíritu de Cristo. Es decir, que nosotros no, cuando Dios habla de la abundancia es no tener necesidad, es decir, la abundancia de Dios es completa, estás completo, no nos falta nada. ¿Mm? Pero cuando el hombre pone su esperanza o pone todo su deseo en no sé, el dinero, en el cuerpo, en cirugías, en qué sé yo, en adorar otras cosas, en ídolos, bueno, ustedes más, todos conocemos tantas cosas, ¿verdad? Que pasan, pues eso ya es otra cosa muy diferente, porque ahí ya no está gobernando el espíritu. ¿Mm? Ya no está gobernando el espíritu. Es decir, que para nosotros en Cristo es como decía Pablo, me sé contentar con o sin. O sea, para mí es igual, ¿verdad? Porque ya tenemos la vista puesta en otra cosa y además está el espíritu gobernando nuestras vidas. Es completamente diferente la perspectiva. Es maravilloso porque aparte de todo, cuando el espíritu de Cristo gobierna nuestra vida, Él es el que se manifiesta y hace que todas las cosas sean maravillosas para nosotros, así sean pequeñas. Pablo expuso frente a los Gálatas el contraste de la libertad en Cristo contra los deseos de la carne para nuestro aprendizaje. La palabra misma nos conduce de cómo lidiar y diferenciar lo que es del espíritu y lo que son los deseos propios de la carne. Perdón, Nenita, es que se te fue la presentación. ¿No la estás viendo? Ya no la estamos viendo. No, se acaba de ir. Se acaba de ir. Espera. Esto está raro. Muy raro. ¿Ahí están viendo? Ahora sí. Ya, Gracias. ahora sí. Bueno, Gracias. Gálatas 5:1 nos dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo firmes, libres, perdón. Y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. El alimento espiritual apropiado es lo que le da firmeza y poder al hombre interior. Esto es supremamente vital para nosotros en este momento. ¿Mm? El alimento espiritual apropiado es lo que le da firmeza y poder al hombre interior para vivir en la libertad que tenemos en Cristo, nuestro yugo espiritual. La debilidad en el hombre interior, porque esto está, Pablo se está dirigiendo aquí a creyentes, ¿sí? Por eso podemos decir, la debilidad en el hombre interior nos sujeta al yugo de esclavitud, permitiendo el gobierno o dando cabida o, como dice, proveemos, en este caso, proveemos para el gobierno de la carne y de los pensamientos. Versículo 16, digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. No hay que hacer ningún esfuerzo, ya que estando sentados en Cristo, vestidos de resurrección y poder, el mismo espíritu empieza a repeler, creo que es la palabra, o repela, bueno, repela los deseos de la carne, cuales quieran que sean. Nos muestra la medida, el equilibrio y la cordura, ya que está en completa oposición. Es decir, Él mismo lo hace por nosotros. Versículo 17. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Pues estos se oponen el uno al otro, de manera que no podéis
hacer lo que deseáis. Y esto, entender este versículo es maravilloso, maravilloso. Esta es la versión de la Biblia de las Américas. Esto es exactamente lo que produce el Espíritu en nosotros. Deshabilita el deseo de que hagamos aquello que deseábamos antes. No es forzoso, no es duro trabajo, porque lo hace el propio Espíritu. ¿Mm? ¿Cómo sabemos, no? Acá podemos, inclusive uno puede intuir y diferenciar. ¿Cómo sé cuándo es por el Espíritu y cómo sé cuándo es por mi voluntad? Pues sencillamente cuando es un trabajo forzoso, cuando nos cuesta, es porque lo estamos haciendo por nosotros. No le estamos permitiendo al Espíritu desalojarlo. Versículo 18. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son, y hay una gran lista: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. La lascivia son excesos en todo sentido, excesos. Idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de los cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Versículo 22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Todo, absolutamente todo, ha quedado clavado en la cruz. Nuestras heridas, nuestros deseos, nuestras pasiones, problemas, necesidades, etcétera. Todo lo dejamos para estar vacíos y permitir que su palabra sea nuestro eje, la profundidad de su amor nuestro andar y la plenitud de Dios nuestra llenura. Ahí estamos sentados conforme a su voluntad. Y ahí es donde podemos decir, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Pero todas estas cosas las hace únicamente el Espíritu de Cristo en nosotros. Es el que comienza a desalojar todas estas cosas. Romanos 6:4 nos dice: porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. El bautismo sepultó al creyente también con el Señor en esa muerte, para que así como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. No simplemente es una nueva vida, sino un nuevo tipo de vida. De hecho, vida de resurrección. El viejo hombre, por ende, fue crucificado con Cristo para que el cuerpo del pecado pudiera quedar destruido. Esto es, que quedara inoperante. Esto es muy importante nosotros recordar estas palabras. Inoperante, impotente. Es decir, que cuando a nosotros, en este momento de nuestras vidas, que tenemos a Cristo, que estamos sentados en nuestro tercer cielo, a la diestra de Dios con Cristo Jesús, cuando se nos vengan los pensamientos de derrota, depresión, cualquier cosa que sea contraria a la vida de resurrección, tenemos que recordar que está inoperante. Ya no somos eso.
No somos eso. Somos lo que nos dice la Escritura que tenemos en el Cristo vivificado. Eso se llama vida de resurrección. En resumen, el viejo hombre se refiere a la condición de una persona antes de recibir a Cristo, caracterizada por una naturaleza pecaminosa, un entendimiento oscurecido por la ignorancia espiritual y una tendencia a las obras de la carne, como la inmoralidad, la ira, la avaricia. Es el espíritu humano no regenerado que está sujeto al pecado y a la muerte, y que debe ser despojado y reemplazado por el nuevo hombre creado en Cristo a semejanza de Dios. O sea, nosotros ya tenemos todo esto, ¿verdad? El cuerpo de pecado que caracterizaba a este viejo hombre es quien nos tienta al pecado y nos hace esclavos, pero él fue crucificado con Cristo. El cuerpo del pecado quedó impotente, hecho completamente inútil, ¿m? Para que ya no seamos más esclavos de ese pecado. Está inoperante, es impotente, es inútil. ¿M? Habían tres cosas que Sandra Liliana, bueno, me lo recordó esta semana, que está escrito en estos estudios de los artículos de Efesios, que son tres cosas por las cuales también nos tienta esta vieja naturaleza, y son por las corrientes. ¿Cuáles eran, Liliana, las tres cosas? Que era las sutilezas. ¿Cómo era, Liliana? ¿Se acuerda? Sandra. Sí, Sarita, ya le digo. Bueno, mientras lo revisaba, que avanzo. Entonces, Pablo, al mostrarle a los de Éfeso, de dónde los había sacado Dios en Cristo, no solo se dieron cuenta de que la verdad en Cristo Jesús enseñaba que habían sido despojados del viejo hombre, no solamente enseñaban eso, o sea, lo habían visto, sino que habían sido despojados del viejo hombre con sus obras, con sus obras. Y la manera de andar anterior, y ahora se renovaban en el espíritu de sus mentes. Es decir, no solo estaban muertos al pecado, sino a los pecados, de toda amargura, de toda ira, de todo enojo, clamor y maledicencia, junto con toda malicia, o sea, todo lo que no es de Dios. Nada sino la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros podría haber logrado un cambio tan maravilloso en el hombre. Y esto es lo que tenemos disponible aquí y ahora en este preciso momento. Es maravilloso. Entonces, la vida nueva en Cristo es ese mismo poder que resucitó a Cristo. Ese mismo poder lo tenemos en este momento. Opera ahora mismo en nosotros, en nuestro hombre interior. Él es nuestra fuerza. Él, ese poder, diariamente nos provee de amor, de justicia, de paz, de gozo. Todo lo hace Dios en Cristo en nosotros. Debemos creer que ya no vivimos nosotros, sino Cristo en nosotros, quien se manifiesta y nos moldea día a día. Ahí es donde nosotros nos tenemos que parar. Ahí es donde, cuando estamos sentados, es porque estamos completamente limpios, es decir, hemos vaciado, pues, echado todo afuera. Vuelvo y insisto, cuando lleguen pensamientos que uno con la intuición del espíritu se da cuenta, y yo por qué estoy pensando esto, yo por qué estoy aburrida, no sé, porque me siento así, porque
Sí, o sea, son cosas que llegan a la mente, pues entonces eso ya no somos nosotros. Dios me está diciendo que yo viva en resurrección para manifestar al Cristo que llevo dentro. ¿Mm? Y por supuesto, eso solo lo hace la Escritura, o sea, lo hace Dios en mí, Dios en Cristo en mí. Es el que comienza a producir. Recordemos que por nuestros propios medios y fuerzas no lo vamos a lograr jamás. Espérate que alguien está entrando. Admitir. Em, Sí, Sandra. bueno, hay en estas otras enseñanzas que están como paralelas a lo que Sarita está explicando hoy, hay una parte que verdaderamente también el espíritu me hizo una gran atención ahí. Y es que nosotros en este momento, como tenemos esa conexión, nosotros como cuerpo tenemos esa conexión directamente con la cabeza que es Cristo. Y hay un párrafo que se los voy a leer que dice, eso está en eso está en el artículo 25, 26 y 27, que es, pues después más adelante, Sarita llegará pues a esa parte. Ujú. Y dice específicamente, en cuanto al testimonio de la gloria de nuestro Señor repudiado, la estrecha conexión entre los miembros del cuerpo y la cabeza es lo más esencial, que es la conexión que nosotros tenemos en este momento. Esto es lo que el maligno procura destruir. Y Colosenses 2 nos muestra su triple arma. Primero, que es una vana filosofía engañosa, o sea, el adversario juega con estas tres armas, especialmente para nosotros. Una vana filosofía engañosa. Segundo, las tradiciones de los hombres. Y tercero, los rudimentos o elementos del mundo. Eso está en los en Colosenses de los versículos 8 al 19. Gracias, Sandrita. Era eso. Entonces acá es muy importante tener en cuenta esta parte, porque estamos hablando de los pensamientos, los deseos de la carne y la mente de la carne, la mente carnal. Entonces hablamos de tres cosas que es filosofía engañosa, las tradiciones de los hombres, los rudimentos o elementos del mundo. Es decir, claro, cuando uno lee esto, uno queda plop, y lo digo por mí primeramente, porque eso es una gran tentación para mí, ir y buscar muchas cosas, por ejemplo, en Internet, mirar muchas cosas con respecto a bueno, ejercicios de mil cosas mentales o lo que sea, que yo siempre he tenido mucho esa inclinación, lo hablo de mí misma. Pero llega un punto cuando el espíritu dice, basta, o sea, ya pare aquí y concéntrese en la escritura que está absolutamente todo. Y eso es una maravilla poder hacer ese pare, porque es Dios, o sea, el mismo Cristo en uno quien le pone el pare. Dice, no mire más, no mire cosas afuera más, ya todo está aquí, porque hay tanta basura afuera, pero tanta basura afuera, que nosotros a veces no le creemos a Dios lo que está escrito. Entonces, es importante tener eso en cuenta, lo que acabamos de hablar. Por ende, tenemos acá dos cosas, la vida nueva en Cristo y el viejo hombre. Este viejo hombre, entonces, queda sepultado, clavado en la cruz. Nuestros deseos, concupiscencias, miedos, nuestras heridas, que esto es un término inventado por la psicología finalmente, las tales heridas de la infancia, falta de amor, la imposibilidad de vida eterna, las depresiones, las angustias, el control, la carencia, todo aquello que no esté alineado a la nueva naturaleza, nuestras dolencias, etcétera, todos aquellos pensamientos que no permiten dejar ser el Cristo vivo en mí.
todo está clavado en la cruz. Por eso es que estos estudios que está mandando Juan son tan vivos, vivísimos, son vivos, son para el aquí y el ahora. Son una belleza, porque nosotros estamos actualmente manifestando a Cristo. Esa es nuestra realidad, nuestra responsabilidad, es nuestra, no sé cómo explicar esto tan profundo, nuestra grandeza. O sea, nosotros tenemos el mismo poder que levantó a Cristo, es el mismo poder que tenemos ahorita operante, y debemos creerlo porque así es. Es esta liberación presente del dominio del pecado lo que está a la vista todo el tiempo. Todo el tiempo. O sea, en este libro de Efesios podemos decirlo. Por tanto, no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal, dice la Escritura. Y esto se debe limitar necesariamente a la vida presente. Esta es la vida presente del creyente en este cuerpo mortal. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Este es el vivir con Él, la bendita anticipación de vivir con Él en el día agradable que viene. Es decir, es como si nosotros tuviéramos un pie en el tercer cielo y el otro pie en la tierra. Pero todas las cosas que nos fue dadas en ese tercer cielo, las estamos probando en esta tierra. Es decir, aquí ahora nosotros estamos operando el poder de Cristo en nosotros. En este preciso instante que estamos reunidos en este partecita de todo el cuerpo de Cristo, que estamos unidos por las coyunturas, toda la savia espiritual corre entre nosotros, entre Juan, Nunci, Doris, Camilo, Sandra, todos los que están conectados en este momento. Eso es lo que está pasando ahora. Y Dios, con eso con ese cuerpo de Cristo, muestra a las huestes y poderes espirituales, tanto de la maldad como los del tercer cielo. Ellos aprenden también de nosotros. Entonces, cuando nosotros aterrizamos toda esta verdad, cuando la hacemos palpable, presente, aquí ahora, en esta piel, pues eso es una cosa gigante, bella, maravillosa. Es respirable, por decirlo así. O sea, andamos con Cristo y eso es el poder que opera en nosotros. Por ende, podemos echar fuera todo. Miren, yo tengo que decir esto. Las manifestaciones que quedaron en Hechos 28 se quedan absolutísimamente cortas de lo que somos nosotros ahora en Cristo. Cortas, absolutamente cortas. Porque en Él tenemos toda la completitud para nosotros operarla en este tiempo, aquí ahora, en todas las áreas de nuestra vida. Lo que pasa es que tenemos que reconocer quién está en mí. El mundo nos quiere robar eso, nos quiere mantener el 80% ocupados afuera en los deseos. Pero mientras nosotros vayamos hacia adentro, más va a salir y nuestra creencia más se va a fortalecer. A este estado de libertad habían llegado los santos de Éfeso. Ellos sabían que en la muerte de Cristo habían muerto al pecado. Pero Pablo oraba para que conociesen la grandeza de su poder en ellos, de acuerdo a la operación de su gran poder con el cual operó en Cristo cuando lo resucitó entre los muertos, cuando Dios lo resucitó entre los muertos. Nótese que la oración no es para que conozcamos el poder o el proceso de la resurrección de Cristo personal, sino para que sepamos cuál es la supereminente grandeza de su poder hacia nosotros.
que es el mismo poder con que fue resucitado Cristo de entre los muertos, es el mismo poder por lo cual fue exaltado a la diestra de Dios en los lugares celestiales, muy por encima de todo. Es el mismo poder que nos hizo sentar a la diestra de Dios en esos mismos lugares. ¿Mm? La parte que nos compete entonces es reconocimiento de estas cosas, hacerlas nuestras, creerlas en su profundidad, respirarlas, es decir, que sean vivas, porque esas son las profundidades de las riquezas de Cristo. Esto es lo que Pablo, mejor dicho, oraba y le pedía a Dios que los de Éfeso pudieran entender el poder que había en ellos en este momento, en ese momento de la revelación del misterio. ¿Mm? Entonces, cerrando ya esta parte de los deseos de la carne, de los pensamientos y de la mente natural, pues no permitamos, dice Welsh, que una apariencia de santidad nos prive de la verdad. Toda nuestra santidad se encuentra en Cristo y no podemos caminar dignos de nuestro llamado si no nos damos cuenta de que nosotros que morimos al pecado, también debemos considerarnos ya muertos al pecado. Enfaticemos nuevamente que la verdad no es que nos hayamos despojado del viejo hombre. Eso ya lo hemos aprendido por más de 30 años, sino que nos hemos despojado del viejo hombre con sus hechos, con sus hechos. Entonces, hay un ejemplo en Colosenses 3:9 que dice, no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. La verdad no es que el viejo hombre sea crucificado y que eso sea suficiente. No, el viejo hombre es crucificado y el cuerpo del pecado ahora es impotente para que ya no seamos esclavos del pecado. Esto es muy increíble, grande. Impotente, inhabilitado, no tiene poder. Eso se llama vivir en resurrección. Es decir, no darle cabida, no darle credibilidad. Eso es lo que quiere el mundo, que nosotros le demos credibilidad a lo que ya no somos. Entonces, cuando nos sentamos, estamos sentados completamente limpios, vacíos de todo lo que era nuestro viejo hombre y creemos en la nueva identificación que tenemos en Cristo y así vivimos. Y cuando eso sucede, pues es una berraquera porque todo lo hace Dios en nosotros. Comienza a producir de una manera impresionante el querer como el hacer. Y por eso no es forzoso. Digo yo, es como una mantequilla. Sencillamente se va, sale, se va deshojando, todos esos deseos van saliendo, los pequeños, los grandes, en fin. Porque ya nos interesa es el interior, o sea, entre más produce Dios en uno, pues más va a querer uno. Es una cosa que se vuelve como una bolita de nieve. Entonces, bueno, ya cerramos el versículo 3 de Efesios 2 y esto era lo que les tenía para este día. Así que quedan abiertos los micrófonos para que podamos participar, preguntar lo que queramos, no sé. Ahí está abierto el micrófono para los que quieran intervenir. Bueno, Sarita, gracias. No, pues una enseñanza que tocaría, me encantaría desglosarla para vivirla, lo que tú dices.
Mientras tú hablabas, pensaba, claro que esto es una consideración muy personal, pero pues de las cosas más, digamos, para el hombre, siempre ha sido que en la sabiduría y en la profundidad y en la altura de Dios, el diseño del cuerpo del hombre, este primer cuerpo de carne. ¿Recuerdas? O sea, siempre uno dice, bueno, pues porque este primer diseño que tenía que ser así, porque pues Dios deseaba que el hombre, por su libre albedrío, escogiera. Esa es una de las razones. Bueno, y hoy con esta enseñanza pensaba que pues lógicamente en nuestra ignorancia infinita, que así debe ser, mira todo lo que Dios tenía en su corazón guardado, porque uno se queda siempre que, pero ¿por qué Dios permitió este primer cuerpo de carne? ¿Por qué tiene que morir? ¿Por qué tenía que ser así? Como siempre haciéndonos que no debe ser como esa gran pregunta. Y vivir en este mundo de injusticia. Bueno, ahora si miramos desde otro ángulo, hoy hemos tenido unas respuestas maravillosas, en el sentido que efectivamente, cuando Dios permite este cuerpo de carne que debe ir al polvo, pero mira, Él nos dice, pero lo vamos o lo van a vivir es a través de Cristo, ¿sí? O sea, yo voy a ser quien voy a vivir por ustedes, ¿sí? Empieza a darnos todas estas cosas donde uno se queda tremendo, porque Dios siendo nuestro Padre amoroso, lo último que querría es como si fuera un sufrimiento, no. Mira la perspectiva. Si tú miras, si pudiéramos devolvernos y mirar toda la enseñanza a esta luz, frases como Dios no quiere que hagamos nada por nuestra cuenta. El diseño está porque Cristo estuvo ahí con Dios y tenía un propósito. Dios manifestado en Cristo, su propósito, fíjate, era vivir y morar en el hombre. ¿Sí? Desde siempre fue su sacrificio, porque recordemos que está de por medio el libre albedrío. ¿Sí? Aquellos hombres que no entendieran como éramos nosotros antes, Cristo era el encargado de llevarnos a Dios. Frases como Dios a través de Cristo nos ve limpios, vacíos. O sea, fíjate esa perspectiva. Ahora entendiendo, escogidos desde antes de la fundación del mundo. Es maravilloso ver que no es como tal el cuerpo de carne, sino que Dios tenía un plan para que el hombre no nos sintiéramos como cuando uno no tenía a Dios, que uno decía, pues la generalidad de las personas siempre dice, bueno, en este mundo tan injusto y con este cuerpo lleno de dolor, de miedo, de angustia, de toda la parte emocional, fíjate que Dios en su amor no lo pensó así. Y hoy nosotros tenemos el privilegio de entender que Dios desea vivir nuestra vida. Él desea que yo me quede quieta, que yo no me preocupe de nada. No hay por qué. Que Él, a través de Cristo, se va a encargar de hacer todo. Lo único que yo tengo que disponer primeramente mi voluntad, mi deseo de conocerlo, de las herramientas que tú nos invitabas al comienzo, porque es entenderlo a Él. Pues no entenderlo, sino digo, en esa pequeña luz, por supuesto. Pero es hermosísimo mirarlo desde esa perspectiva. Uno siempre está, pues, pensando que, bueno, en ese tema que es difícil, pero mira que Dios tiene otra perspectiva altísima. Es vivir una vida en Cristo. Así es. Es que nosotros podamos llegar al punto de saber que el amor es tan grande que todas esas emociones que este cuerpo de carne expele, yo las puedo canalizar a través de Cristo. Y en Cristo no es que yo deje de sentir, porque pues, por eso el Señor Jesucristo no, o sea, nos limpió los pies, que nunca se va a ir de nosotros, ni tampoco como es una lucha, claro, pero en Cristo es diferente, porque todas esas emociones, digamos, se pueden canalizar en ese silencio, en tener esa paz, ese gozo, o sea, fantástico.
Yo, es decir, siento como una respuesta porque siempre es una, pero ¿por qué? No, pues mira, porque la perspectiva de Dios, por supuesto, siempre altísima, pensando en vivir la vida de cada ser humano en Cristo. Ahí puede uno tomar tiempo, mi vida. O sea, fíjate el Sí, amor de Dios para mí. Bueno, sí, era, maravilloso, Amparito, era eso por ahora. En maravilloso. en eso que dice Amparito, es súper importante porque precisamente, específicamente esta semana, lo estaba viendo como el Padre nos lo muestra, eso que está específicamente diciendo Amparito a través de su palabra. Porque en esa predestinación yo decía igual, yo decía, bueno, o sea, todas las cosas que el Padre, que Dios tenía para nosotros, o sea, en esa conexión perfecta, a través de Cristo, todo esto. Y yo decía, es maravilloso porque es lo que nosotros en este momento precisamente podemos manifestar a través de Cristo, cuando, como decíamos, entramos a esa mina que está esa mina llena de oro y empezamos a explorarla y empezamos a excavarla, empezamos a profundizar. Y Dios, a través del Espíritu, nos da, teniendo ese revestidos de ese Cristo vivo, porque esa es otra cosa. Nosotros clavamos todo en esa cruz y morimos allí en esa cruz, y cuando nosotros nos revestimos de Cristo es Ujú, un nuevo hombre. Y ese nuevo hombre es vivificado, es Cristo vivo. Y es ese Cristo vivo el que nosotros estamos manifestando. Es ujú, esa conexión de nosotros, cuerpo, hijos, relación con la cabeza que es Cristo. Cuando tenemos esa conexión, fluye esa parte natural de Él, de parte de Él, no de parte de nosotros. Entonces, todas esas cosas que teníamos anteriormente, fíjense, o bueno, cada uno en su vida personal y en su relación personal, se va dando cuenta que eso va quedando, eso se desvanece, que el Padre nos disciplina a través del Espíritu, es otra cosa. Pero esas cosas se van desvaneciendo y lo hemos visto porque es que es mm, algo maravilloso cómo se desvanece, cómo nosotros vamos es cada día, eso cuando nosotros nos vamos explorando esa mina, vamos explorando su palabra, vamos profundizando, el Padre nos pone todo eso ahí como en bandeja y nosotros apropiamos y asimismo se va manifestando de una forma natural. Y ujú, ya o sea, nos quitamos el peso, quedamos en esa libertad, con esa paz, como lo decía Juan la vez anterior, que no la podemos nosotros explicar, porque la única explicación es Cristo en nosotros. Esa mm, es la única explicación. Es el Cristo vivo, vivificante, como lo dice uno, como lo dice la palabra y muy específicamente uno de los estudios, que es una de las palabras que casi no le ponemos o como la tensión de vida, de ese vivificante, de ese poder que tiene esa palabra, porque es ese Cristo vivo en nosotros, es Dios. Imagínense, es Dios en Cristo en mí, es Dios en Cristo en mí. Entonces, es, es un poder perfecto, maravilloso. Cuando el Padre ya nos muestra, porque es el Padre el que nos lo muestra a través de su palabra, solo y única y exclusivamente es Él el que nos lo muestra, es ya nosotros estando ese hombre nuevo en nosotros. Y ya empezamos a andar en ese hombre nuevo y todas esas cosas se van desvaneciendo, pero porque el Padre es el que nos limpia a través de Cristo, de ese Cristo vivo y verdadero. Y ujú, y en estos artículos, cuando nosotros nos vamos
porque el espíritu, sabemos que el espíritu de sabiduría y de revelación fue quien movió también a Welch, el padre, lo utilizó como un utensilio de honra, un utensilio, instrumento de honra, bueno. Y ahí lo vemos, porque es que es vivo. Unas palabras que se escribieron hace no sé cuántos años, hace muchos años, en este momento son vivas. ¿Qué quiere decir eso? Que Cristo es vivificante, es Dios en Cristo en nosotros, vivo y verdadero. ¿Qué se manifiesta? Ese poder del Padre en Cristo en nosotros. Y cuando el Padre nos disciplina a través del Espíritu, es lo que nosotros recibimos con mucha mansedumbre y le damos la gloria al Padre por hacerlo. Además, porque es de la manera que no nos vanagloriamos ni vamos a decir esto es por mí. No, además que ya el Padre nos va haciendo, nos va dando a entender cada una de estas cosas. Y verdaderamente, queridos hermanos y pertenecientes a este cuerpo, yo estoy feliz. Estoy muy contenta porque verdaderamente estos estudios nos han mostrado, el Padre en amor nos ha mostrado una maravillosa, rica, valiosa palabra suya, algo que él tenía, como dice Amparito, predestinado allí desde tanto tiempo, tan hermoso para con nosotros, y vivirlo nosotros en este momento, eso es algo maravilloso. Es poderlo tener disponible en este momento para nuestras vidas, que ha estado disponible para tantos hombres que muy seguramente lo vieron, pero en este momento, en este preciso momento, nosotros, cuerpo, del llamado, tenerlo disponible y verlo con esos ojos de Cristo, con ese espíritu, revestirnos, eso es algo verdaderamente maravilloso. Gracias, Sandra. ¿Alguien más quiere participar? ¿Preguntar? Bueno, yo soy la mujer de las preguntas. Buenas noches. Hola, Sonata, buenas noches. Bueno, primero disculparme, pues yo siempre entro un poquito tarde, pero yo trato de si me lo permite el trabajo, volarme para poder estar con ustedes. No sé si de pronto la pregunta ya hayan contestado y me da a veces como pena, pero quiero hacerla. Dale. Pues que me aclararan ese término que está dentro del versículo, éramos por naturaleza hijos de ira. Para mí, pues la ira siempre es como una emoción irreflexiva. Y lo que pues alcancé a escuchar, pues las acciones de la carne no solo son físicas, sino que se originan en una disposición mental y en una disposición emocional también que es cerrada. Entonces, quisiera entender o tener esta explicación de que éramos por naturaleza hijos de ira. ¿Lo explicas, Juan, o lo explico? Sí, bueno, vamos entonces a pensar en este término, ¿dónde lo ha escrito Dios en su palabra? Y dice nuestro Dios que es lento para la ira y grande en misericordia. Leemos también que la ira de Dios tiene que ver con sus juicios finales. De ahí que nosotros no podemos ser contenciosos con nadie. ¿Qué es lo que produce esa ira? Que Dios la llama la ira de Dios. Pero Él, como sabemos por sus escrituras, es lento para la ira y grande en misericordia. Él quiere que todos los hombres sean salvos. Pero ciertamente en esa libertad que le ha dado al hombre, separándose de Dios, él va a su autodestrucción, a sí mismo. De manera que los juicios que caen en todo lo que hemos estudiado del libro de Apocalipsis es la manifestación cumbre de lo que se llama la ira de Dios, que no es otra cosa sino lo que el hombre se ha procurado a sí mismo.
Lo que dice nuestro Dios es que nosotros también andábamos en otro tiempo en esa corriente del mundo y éramos hijos de ira, lo mismo que los demás. Hijos de ira porque lo que satisfacíamos eran los deseos de nuestros pensamientos, que como Sara explica hoy, no son solo las lascivias y los pensamientos bajos, sino mis propios esquemas. Es decir, hay gente buena en el mundo. Pues nuestro Señor, cuando aquel joven rico se le acercó, maestro bueno, él le dice, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino Dios. Esto es la forma como nuestro Señor le quitaba los ojos de los rudimentos del mundo. El mundo nos enseña, hay gente muy buena, hay gente... Para Dios no hay gente buena, para Dios hay Cristo o el hombre caído. Es muy radical. Y el hombre caído, por sus pensamientos, que muchos piensan que están de acuerdo a la voluntad de Dios, como hemos pensado todos, yo haciendo esto hago la voluntad de Dios, yo haciendo esto, bueno, pues hasta que no hemos llegado al punto que nos enseñó nuestro Dios, sabiendo primero esto, que fuisteis crucificados en la misma cruz de nuestro Señor Jesucristo, y una vez que yo te lo digo, no es que lo comprendas o no, porque nuestro Dios es espíritu y todas nuestras bendiciones que fueron abiertas en el gran secreto son espirituales. Esta es la gran diferencia. Es decir, ¿cómo voy yo por mis 5 sentidos a entender que cuando Cristo murió me llevó a mí a la cruz? Sin embargo, lo podemos escuchar de nuestro Dios y aceptarlo, porque una cosa que Él hace es, como ha dicho Amparo, es que se sobrepone a nosotros. Es decir, yo estoy escribiendo estos artículos y estoy viendo es la grandeza de nuestro Dios. Él no hace esto para, mira qué grande soy, pero sí que me hace confiar absolutamente en todo, como escribía hoy, por ejemplo, que yo no sé lo que va a suceder cuando el Hijo le entregue todo al Padre y sea Dios todo en todos. Va a ser la plenitud. No sé lo que va a ocurrir, no tengo idea. Pero una cosa, dice Charles Wells, estoy cierto. El misterio que está revelado y que estamos estudiando completa la palabra. Y es una predicción de cómo van a acabar todas las cosas. Ahora, aquí lo que primeramente aprendemos es que todo es espiritual y que nuestro Dios es espíritu y que por tanto nosotros, creyendo primeramente lo que Dios nos dice, la verdad es que esto hace efecto en nuestras vidas. Vamos dejando lo que es el viejo hombre de una forma, como ha dicho Sandra, evaporándose, porque estamos conectados a la cabeza y esa cabeza infunde su vida. Y de hecho eso es lo que está haciendo con que seamos moldados a Cristo. Y en Cristo, entonces, ¿qué sucede? Pues de una manera natural dejamos de poner cualquier confianza en nosotros propios, vemos mucho más lo podrido que está el mundo, que no tiene punta por donde se le pegue, ni mismo las cosas que nos parecían antiguamente que podrían ser buenas. Está todo involucrado en esa venda que tiene el hombre y que no le deja ver estas cosas, y que nuestro Dios se mantiene en su sitio para alguno que se acerca a él ciertamente y que se conecte a la cabeza, comience a aceptar todas estas cosas espirituales.
Lo que ahí nuestro Dios dice es que nosotros éramos hijos de ira, igual que todos los demás, es simplemente que llevábamos el curso natural del mundo que va a acabar como Dios nos ha dicho que va a acabar, en sus juicios, en la ira venidera. ¿Ok? Pero esa ira venidera, todo nuestro Dios es amor. Es decir, la ira de Dios es la cima de la separación del hombre de nuestro Dios. Él propio es el que acarrea. Nuestro Dios no tiene que hacer nada, simplemente se aprovecha de todas las cosas que el hombre ha logrado con su tendencia y su pensamiento y sus filosofías y sus teorías y sus religiones, separándose completamente de Dios. Y entonces nuestro Dios, como sabe el principio o sabe el final desde el principio, nos dice, así es como va a acabar. Y le llama a ese periodo en que se dan los 7 últimos años de esta administración de la gracia, ciertamente con lo que el hombre ha acarreado. Por eso nuestro Dios lo que nos dice es que todos nosotros vivimos así. Y esto es muy bueno entenderlo porque nos quita toda gloria, a nosotros nos quita todo mérito, como decía Sandra. Esto es lo que también ahora Amparo ha dicho. Él quería vivir con el hombre. Y lo que nuestro Dios se ha propuesto, lo va a conseguir. Sin duda ninguna, hay un proceso. Hay un proceso de todo esto, pero todo está bajo su control. Esto es hermoso también verlo. Podemos no entender todas las cosas, pero sabemos ahora que Él tiene todo sobre su control y por eso el tiempo apropiado de nuestro Dios. Y por él el saber aguardar su tiempo, el saber no darle ninguna importancia a si te sientes bien o si te sientes mal. Es decir, yo te digo, una gran parte de tu día no te vas a sentir bien, pero sea como sea, este Cristo se sobrepone en nosotros. Y una cosa que ha hecho disponible este misterio ha sido decirnos que tenemos un acceso incondicional a nuestro Dios. Por tanto, podemos vivir acercados, próximos, en ese acceso con confianza. Como me recordaba Sandra ahora hace poco en un audio que me envió, ni los serafines, ni los principados, ni potestades tienen este acceso que tenemos nosotros a nuestro Dios, sino que se tapaban con sus asas, no conseguían disfrutar de la luz de nuestro Dios. Los siervos, fíjate, yo me puse a leer, creo que ya hace unas 2 semanas, me puse a leer el Pentateuco, los 5 primeros libros de Moisés. Cuando llegué a Levítico, y yo he hecho un estudio hace mucho tiempo y fue muy costoso para mí hacer aquello, unas 400 páginas del libro de Levítico. Y si tú comienzas a leer Levítico, los sacrificios de los animales, las vísceras, y cómo Dios enseñaba al pueblo con las cosas físicas y cómo había que destrozarle las vísceras al carnero y quemarlas con las cenizas. Y es impresionante. Y tú vas leyendo capítulo atrás de capítulo, hasta que hay uno que ya se ve con más claridad acerca del fuego extraño de los hijos de Aarón y entonces es más claro. Pero ¿qué me está diciendo Dios con esto? ¿Y cómo estaba enseñándole al pueblo? Ellos no tenían acceso al lugar santísimo del templo, solo el sumo sacerdote. Era lo sumamente intrínseco que estaba el pecado, y eso utilizando animales y haciéndoles ver las vísceras. Y este es nuestro Dios, así enseñó.
Así fue, ese fue una parte del propósito y eso hoy es un rudimento. Hoy hemos hablado acerca de cómo el adversario utiliza tres armas fundamentales, porque para quitarnos esta conexión con la cabeza. O sea, el misterio primeramente nos dice que todas nuestras bendiciones son espirituales. Dios es espíritu. ¿Ok? Y entonces, esto es lo que la lucha que tenemos contra las huestes espirituales de maldad, lo que ellos intentan. No lo intentan yendo detrás de ti a ver si que quitan la conexión. No, no. Él, igual que nuestro Dios, utiliza la corriente del mundo. Y utiliza tus propios deseos de la carne, que van en conformidad con los que tiene el mundo. Esos son los que te quitan la parte espiritual de tu conexión por fe con la cabeza, con la simple fe de un niño. Con la simple fe de un niño, Cristo es el que vive su vida ahora por mí. Y Él es la cabeza de este cuerpo. De manera que ahí estoy, tranquilamente, esperando. Y estas huestes, con estos deseos de la carne y del mundo, tiene tres armas muy poderosas que hemos visto en Colosenses. Los que tengan una Biblia, si pueden ir a Colosenses, vamos a verlos bien, porque Él nos explica perfectamente lo que son las tres armas que utiliza para quitarnos nuestra conexión con la cabeza. Pero esa es la conexión maravillosa, es ahí que ocurre todo. Y eso es por la fe de un niño. Esto es espiritual. Él lo dio sobre todas las cosas a la iglesia por cabeza. Y es cabeza también con los principados y potestades. No solo los otros, sino los principados y potestades. Él ya es cabeza para ellos. Esto es otra cosa genial que he venido a aprender con estos artículos. La familia en el cielo y en la tierra. En la tierra somos nosotros, pero en los cielos tiene también como cabeza. Y esto no es ningún misterio, porque el propósito de nuestro Dios es que todas las cosas van a quedarse encabezadas con Cristo. Todas las cosas. De ahí que el misterio sea una predicción de lo que va a suceder. Nosotros tenemos ciertamente las arras de lo que va a suceder, del propósito de Dios. Este es el misterio en nosotros. Nosotros somos ya. Para los demás creyentes, para muchos todavía, no ven que todas las cosas estén sujetas a sus pies. Sin embargo, para nosotros, Él es ya la cabeza y nosotros estamos sentados en los lugares celestiales. Todo esto, ¿cómo lo iríamos nosotros a recibir si no fuese espiritual? Pero es que las cosas espirituales de Dios son mucho más reales que las físicas de los 5 sentidos. Lo que ocurre es que hemos venido al mundo a través de la genealogía de nuestros padres y hemos vivido siempre por los 5 sentidos, pero recordar que Cristo en nosotros es una nueva creación y una nueva creación que es espíritu. De manera que todas estas cosas se reciben por fe en el espíritu. Pero entonces en Colosenses, donde estábamos explicando las tres armas que utiliza el adversario, en el capítulo 2, versículo 8, dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. De manera que aquí tenemos las tres cosas. Nosotros no podemos interpretar nada, sino que si seguimos leyendo, nuestro Dios tiene que darnos exactamente cuáles son las filosofías, nos tiene que dar la información acerca de cuáles son las tradiciones de los hombres a las cuales se refiere,
y tiene que darnos información acerca de los rudimentos del mundo que no son según Cristo. Entonces, efectivamente, lo que nos dice primero en el versículo 9 es que en él habita toda la plenitud de la deidad. Fíjate, esto es lo que explicaba Sandra y es difícil de asimilar, porque es como decía Charles Wells, esto es una blasfemia. Si no lo hubiese diseñado Cristo, esto sería una blasfemia, porque esto era lo que quería el adversario, era subirse a la posición de nuestro Dios. Total. Y él, desde antes de la caída del mundo, antes de la derrocada, escogió un grupo entre los gentiles que irían a ser parte de aquello que el adversario querría. Nosotros tenemos la plenitud, en él habita la plenitud y él es nuestra cabeza. Por tanto, es como decía Sandra, es Dios en Cristo, en nosotros, es así de alto. Es así de alto. ¿Cómo nos vamos nosotros a bajar a las filosofías del mundo? Todavía no nos ha explicado cuáles son. Pero ¿cómo nos vamos nosotros a rebajar? Esto es lo que ocurrió con los efesios. Se rebajaron a las ceremonias, se rebajaron a los ritos, se rebajaron a las jerarquías, se rebajaron a los mandamientos y se rebajaron a las rudimentarias doctrinas de nuestro Dios. Nuestro Dios también llama rudimentos a las doctrinas antiguas. Si yo me pongo hoy a hacer lo que dice el libro de Levíticos y hacer los sacrificios de los animales, nuestro Dios dice que esos son los rudimentos del mundo también. Considera sus doctrinas que no son conforme a lo vigente actualmente como doctrinas. Y os lo voy a demostrar en las Escrituras. Es impresionante. Y sin embargo, esto es lo que Él nos dice, no te vuelvas atrás, porque Cristo es la cabeza, Cristo es quien rige este cuerpo, no tú, no Charles Wells, no ningún instrumento, sino Cristo. Y en él habita toda la plenitud de la deidad. Fijaros qué grande es esto. Es impresionante, de manera que no te dejes influenciar por doctrinas ni por medio de filosofías huecas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo. Y como te digo, Dios llama rudimentos a sus doctrinas que no estén vigentes hoy en día, que es exactamente por lo que cayeron estas iglesias. Se volvieron a los rudimentos de las doctrinas antiguas. Y vosotros, en el versículo 10, fijaros bien, y vosotros estáis completos en él. O sea, a la capacidad que cada uno tiene, vosotros estáis completos en él. ¿Cómo vamos a recibir esto? ¿Me voy a predisponer a ser santo y a... No, está hecho, vosotros estáis. El tiempo verbal es importantísimo cuando leemos. En él habita, que es la cabeza, es tu cabeza, así mismo. Y tú te conectas y tienes el acceso por la fe de un niño. Y él entonces impregna de su energía tu vida. Así es. Y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza, no solo del cuerpo, aquí dice de los principados y potestades. Esto es lo que yo no sabía. Yo pensábamos que el cuerpo éramos... Él dice sobre todas las cosas a su cuerpo, pero también ya es cabeza de aquellos principados y potestades. Y acordaros que estos principados y potestades añoran ver en nosotros la multiforme sabiduría de nuestro Dios. Nosotros no enseñamos nada a los principados, sino que a través de nosotros Dios les enseña su multiforme sabiduría. Esto es precioso.
En él también fuisteis circuncidados, porque antes habló Sara acerca del bautismo y pensamos, entonces fue cuando fuimos bautizados. No, nadie fue circuncidado. Él dice, esto es todo espiritual. Ujú. La circuncisión de Cristo os circuncidó a vosotros. Esto es lo que dice. En él también fuisteis circuncidados con la circuncisión no hecha a mano. Es decir, Dios nos quitó el prepucio de nuestro corazón. Dios es el que nos quita del viejo hombre y nos viste del nuevo. Entonces Él dice, vestíos del nuevo. ¿Cómo? Por la fe. Sencillamente, es Cristo en mí. Cristo vive su vida en mí. Y lo que vivo ahora en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Es impresionante. No hecha a mano esa circuncisión. Al echar de vosotros esa circuncisión es la que echa fuera el hombre pecaminoso carnal, en la circuncisión de Cristo, otra vez espiritual. Nosotros no nos circuncidamos. Está hecho ya. Esto es precioso porque esta es de las palabras claves del misterio. Está hecho. Está concluido. Y así vivimos naturalmente. Así, de esa manera es que no cuesta nada. Y damos toda la gloria a nuestro Dios. Dice, sepultados con él, al igual que nos ha explicado de la circuncisión, ahora es con el bautismo, pero el bautismo espiritual, por supuesto, no es por el agua. Claro que no. Sepultados con él en el bautismo, en el cual también fuisteis resucitados. En la circuncisión fuimos quitados el cuerpo pecaminoso carnal. En el bautismo de Cristo fuimos sepultados juntamente con Él y resucitados juntamente con Él. ¿Cómo vamos a admitir esto si no es espiritual? Pero es con la fe de un niño que nos vestimos de todas estas cosas. Y esto es vestirse de Cristo. Asimismo, mediante de la fe en el poder de Dios, no en el nuestro, sino en el poder de Dios que le levantó de los muertos, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida. Está en pasado, os dio. Nosotros no intervenimos en nada de todas estas cosas. Esto es lo que sucedió en nuestras vidas. Fijaros bien, porque esto es la paz. Este es el descanso del alma. Y no como los creyentes querían hacer las obras y querían presentarse a nuestro Dios como santos. No, eso era repudiar el sacrificio de Jesucristo. Eso era repudiar todo lo que Dios había hecho en Cristo, cuando les había enseñado efectivamente con el sacrificio de los animales cómo se podían expiar sus pecados y cómo tenían que quitarle la víscera y los riñones y cómo tenían que sacar todo. Así era como les enseñaba, pero esos son ahora los rudimentos del mundo que nosotros tenemos que dejar, por supuesto, porque todas nuestras bendiciones son espirituales. Es precioso, esto es lo que abrió el gran secreto. Esto es lo que abrió el gran secreto. Y os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Todo lo que pasó atrás se acabó, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. Y eso está muy bien explicado en estos artículos que estoy enviando, cuáles eran el acta de los decretos que eran contra nosotros, sobre todo nosotros gentiles, porque solo Israel por la carne tenían acceso a Dios y muy limitado, porque solo el sumo sacerdote es que conseguía entrar. Y de todas esas cosas, de toda ese acta de los decretos que nos eran contrarias, eso acabó Jesucristo en la cruz. Y despojando a los principados y potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Hay principados y potestades que son antagónicos.
a nosotros. Hay otros principados y potestades de los cuales Cristo es la cabeza que por supuesto nunca se revelaron y que están conociendo también ellos la multiforme sabiduría de Dios. Es impresionante y es genial. Por tanto, otra vez, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, lunas nuevas o días de reposo. Esto tiene que ver con el versículo, mirad que nadie os engañe por medio de huecas filosofías y sutilezas, según las tradiciones de los hombres, guardar los días, guardar los años, guardar el sábado, guardar no sé cuánto. No, ¿por qué? Porque en Cristo, que es nuestra cabeza, que esto es lo que ha venido a hacer el gran misterio, habita toda la plenitud de la deidad. ¿Qué hacemos nosotros rebajándonos? ¿Has visto cómo la propia palabra te enseña exactamente cuáles son las filosofías, cuáles son las tradiciones de los hombres y no según Cristo y cuáles son los rudimentos? Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, de lo que había de venir, es el original. Todas esas cosas de guardar el sábado que estaban en la ley, todo guardar las fiestas. Si vosotros vais a Levítico, vais a ver la cantidad de fiestas que había. Era Pentecostés, era el pan sin levadura, era todas estas fiestas que era así que Dios les enseñaba. Estos son ahora rudimentos. Y son rudimentos que no tenemos que hacer caso. ¿Por qué? Porque Cristo es la cabeza y en él habita toda la plenitud de la deidad, como nos ha explicado al principio. Todo lo cual era sombra de lo que había de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Tú eres de Cristo. ¿Cómo te vas a vestir ahora? Fíjate, y nadie otra vez os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles. Esto es curioso porque en el tiempo muchos aparecieron en la iglesia en este tiempo en que ellos tenían también una conexión con los ángeles. Hoy es con los espíritus. Los espíritus nos dicen, estos son huecas filosofías. Se procuraban mediadores que eran espirituales. Ay, pero un espíritu me ha dicho, un espíritu me dijo, he tenido una sensación. Estas son las huecas filosofías, te lo está explicando. No hay intermediarios, ningún intermediario. Como dice, solo un mediador entre Dios y los hombres, Cristo, hombre. ¿Entiendes? Se hizo hombre para que tú tuvieses ese acceso directo. ¿Qué haces poniendo cualquier otro intermedio? Y no asiéndose de la cabeza, versículo 19, en virtud de quien todo el cuerpo, todo, cada uno de nosotros, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. El crecimiento nos lo da Dios. El ir aprendiendo todas estas cosas nos las da Dios. Pues, si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, que nos ha explicado antes, ¿por qué? Como si vivieses en el mundo, os sometéis a preceptos, tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques. Estos son los mandamientos de los hombres. Ay, no toques, no gustes, no me... Es impresionante. En cuanto a la misma palabra, te enseña siempre todo lo que te quiere explicar. Y esto es maravilloso. Es la cabeza que hace todo el crecimiento. Y es mucho más sencillo.
Hay sencillamente otro en Hebreos para mostraros cómo las propias doctrinas de Dios que no están vigentes en el momento actual son llamados rudimentos. Y eso lo vemos en Hebreos. Si vais a Hebreos capítulo 6, los que tengan una Biblia, es bueno aparecer en las reuniones con una Biblia porque es muy bueno verlo cada uno. En el capítulo 6, versículo 1 dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, impresionante, dejándolo. ¿Por qué? Porque hemos visto que ya la plenitud de la deidad habita en la cabeza y es la cabeza del cuerpo y nosotros somos sus miembros. Esto es lo que se dio a conocer en el gran secreto. Fijaros bien, aunque no entendáis otra cosa. Pero lo que esto significa y cómo quedándote vacío esperando su tiempo apropiado, ¿cómo no te va a dar la cabeza toda la luz y todas las cosas? Asimismo, a cada miembro y el cuerpo crece en conjunto. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. La perfección es Cristo. Es como dice Sandra, nos está moldando, nos está llevando a la madurez, a la perfección. La perfección es Cristo. Esto es lo que está haciendo cuando nos conectamos en la cabeza. Asimismo, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios. Fíjate, estos son rudimentos, lo pone la propia palabra, la fe. No, yo creo en Dios, yo soy creyente, yo soy... Esos son rudimentos. En él habita la deidad, por tanto, como no, él está unido al Padre. O sea que todas estas ideas que nos vienen, no, es que hay muchos creyentes en el mundo. No, yo creo en Dios, sí, yo también. Rudimentos, dejamos todas esas cosas, eso es infancia. Eso es ser como niños que tienen que tener la leche espiritual no adulterada. Por un lado, claro que es hermoso ser como niños de pecho que estamos necesitando de las cosas de Dios, pero Dios quiere que vayamos a perfección, a madurez, y que dejemos todas estas cosas. Y dejemos esto de, sí, yo creo, yo dejo de creer. No, fíjate, vamos adelante a perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento, de obras muertas. Ay, que no tengo comunión con Dios, que sí tengo, que ahora he hecho esto, que no toques, he hecho esto, he hecho lo otro. ¿No? Estos son los rudimentos también del mundo. Según su tradición, guardas los días, los meses, los años, el sábado, las ceremonias, los ritos. O entonces el arrepentimiento de las obras muertas, la fe en Dios, tengo mucha fe, yo tengo mucha fe, tú no tienes nada, quien tiene todo es Dios, en Cristo, en ti, esto es. De la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, fíjate, esto lo tiene él puesto como un rudimento que hay que dejar y sin embargo Juan bautizaba. Pero es algo que no está vigente, es algo que cuando se dio el gran secreto, todas estas cosas acabaron. Por eso es que dice que ahora todas nuestras bendiciones son espirituales. ¿Cómo nos vamos a volver atrás a las cosas rudimentarias y que eran solo para enseñar al pueblo cómo era? Aquello era para enseñarles ciertamente que el agua de la palabra era lo que los limpiaría. Que cuando llegase lo perfecto que es Cristo, todas esas cosas desaparecerían de la persona. Esto es de los bautismos, de la imposición de manos, que eran también de las cosas que hacían antiguamente los apóstoles, les imponían las manos y les daban las manifestaciones. Pues no, todo esto son rudimentos comparado con la plenitud de la deidad que habita en la cabeza, que es Cristo, del cuerpo, de cada uno de nosotros, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno.
rudimentos. Es impresionante, la resurrección es una doctrina fundamental del cristiano. Pero efectivamente, si es como una religión, si es como, ay, ahora no, que te lo explique Dios. Y lo que Dios quiere explicarte es el poder de la resurrección que ahora actúa en ti. Y así vamos viendo las cosas que difieren. ¿Y quién es el que nos muestra estas cosas? La cabeza. La cabeza, así mismo. Es precioso. De manera que ya hemos visto son las tres armas que tiene el adversario. La filosofía mundana, no solo estas, hay muchas más. Uy, piensa positivo, piensa, pon tu mente, si quieres algo, lo consigues, si tienes persistencia, esto es una hueca sutileza también. Mucha gente lo utiliza y nosotros lo utilizábamos. En el Ministerio del Camino estaban cantidad de libros escritos de que si perseverásemos con pensamiento positivo alcanzaríamos todas las cosas. ¿Sí? Y así estábamos dando vueltas en el desierto hasta que caímos derrotados y le dijimos a Dios, se acabó. O lo explicas tú o entonces, y Dios no se hizo de rogado. Y lo que estamos viendo es el gran amor que Él nos tiene. Y que Cristo es todo en todos, de manera que no nos volvamos a los pobres y débiles rudimentos de las doctrinas, de bautismos, imposiciones de manos, ni cosas de ese tipo, porque en Cristo, que es la cabeza, habita toda la plenitud de la deidad. Bueno, wow. Maravilloso, ¿no? Maravilloso, maravilloso. Sonata, ¿te quedó bien? ¿Se pudo entender bien lo del tema de la ira? Sí, por No, supuesto que el tema de la ira, Sonata, es genial y no acaba por aquí. Es decir, pero si tienes alguna vez una concordancia, procura encontrar la palabra ira y ver cómo la utiliza el Padre, porque Él es muy poderoso para enseñarte. Aquí hemos visto unos cuantos versículos de cómo lo utiliza Él en las Escrituras, pero básicamente es eso, la ira de Dios es cómo acaba, y no porque sea Dios a elaborar todo eso. Él no tiene que hacer nada, sino simplemente en los deseos de la carne, el hombre sigue el proyecto y el propósito que tiene el Dios de este mundo, que es destruir al hombre. El adversario sabe que son todos salvos, lo que son el trigo, y que los únicos que ha destruido son la cizaña. El adversario lo que quiere es quitarte tu recompensa. Y ciertamente si nos volvemos atrás y no reconocemos a nuestra cabeza y que en él habita toda la deidad, pues vamos a seguir la corriente del mundo. La corriente del mundo es ahí que va a acabar. Esto es seguro y cierto, y estamos a las puertas, además, por cómo está el mundo. Así es. Juan, perdón, además, pues yo agregaría que cuando hablamos de la ira en Apocalipsis, su característica es que es un juicio justo, porque Dios es justo. O sea, está dentro de su potestad y es un juicio merecido, justo. Además, agregaría ahí que el hombre, por su naturaleza caída, siempre ha dicho, bueno, Dios, pero ¿cuándo? O sea, creyendo que la justicia es de él. No, Dios tiene un día, el día, precisamente para que sus juicios justos también castiguen, digámoslo de alguna forma, el comportamiento del hombre. Pero es un juicio justo, ni más ni menos. Era eso. Sí, yo voy a agregar otro pedacito que lo expliqué en la clase pasada, tiene que ver en línea con lo que está hablando Amparito y Juan, y es básicamente la palabra expuestos a la ira.
Entonces, voy a explicarlo rápidamente. Les voy a compartir este pedacito que lo expliqué la vez pasada, que dice, de tal natura, dijo el apóstol, éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. El empleo de esta palabra naturaleza ha sido causa de una gran procura e investigación de parte de maestros y predicadores. Por nacimiento o antes que fuesen convertidos, por conversión y adopción pasaron a ser los hijos de Dios. Antes de eso, todos ellos eran los hijos de ira. Cualquiera que fuese su condición anterior a esa conversión, estaban expuestos a la ira. Algunos hombres son judíos por nacimiento y otros paganos, algunos libres y otros esclavos, algunos blancos y otros negros, algunos han nacido pobres y otros en cambio ricos, algunos son hijos de reyes y otros de mendigos. Sin embargo, cualquiera que sea su rango o condición, todos ellos nacieron expuestos a la ira o en una situación que los hace aptos y responsables por la ira. El término por naturaleza aquí debe, por tanto, referirse a lo que el hombre había llegado a ser. El pecado y la muerte invadieron de este modo su natura, al punto de distorsionar su razonamiento, entregándole las riendas a la carne y haciendo al hombre esclavo a sus propios deseos, de tal modo que pasaron a ser presa fácil en las manos del engañador. Es de esta terrible condición que nos ha librado Dios, porque es rico en misericordia por su gran amor con que Él nos amó, ¿sí? Y ya no estamos a expensas del príncipe de las tinieblas, pero en general es lo que dice Amparito y lo que dice Juan, que finalmente se va a cerrar con el día de la ira de Dios, del tema que va a pasar en Apocalipsis. Entonces, quería pues complementar para que nos quedara súper claro el tema de la pregunta de Sonata. Bueno, no sé si alguien más quiera participar, preguntar, o ya estamos. Sí, o tal vez, Sonata, si te quedan más dudas, o es normal que nos queden muchas dudas. Ya te digo, lo más hermoso de todo esto es ver cómo nuestro Dios se engrandece y cómo por medio de la cabeza cada vez nos sujetamos más a nuestro Dios, porque Él sí que lo tiene todo en sus manos, de manera que no es ningún problema tener dudas, no es ninguna historia. Pero sí, lo que es hermoso es ciertamente darnos cuenta que volvernos atrás, una vez que Dios ha abierto esta puerta en el que Cristo es todo en todos y cada uno de nosotros, y sin embargo las escrituras son muy claras. Antes de que Pablo se fuese a cumplir su martirio, ya sabía que todos le habían abandonado, pero a él le daba igual, porque él sabía a quién había creído y que era muy fiel para guardar el depósito hasta aquel día. De manera que eso no es ninguna cuestión, pero esto nos alerta a nosotros. ¿Qué es lo que hace la religión? ¿Qué es lo que hacen todos los religiosos? Procuran ellos ganarse su salvación. Y nuestro Dios no les abre esta puerta. Esta puerta es de la gracia de Dios y es Cristo el que tiene que estar. Y una vez que sabemos esto, que Él es el que hace todo en nosotros, desaparece cualquier esfuerzo que nosotros queramos hacer para nuestro Dios. Y es como decía Sara, el alma nos va diciendo efectivamente, no es que todo esto estemos siempre sintiéndonos bien o mal, simplemente ya no hacemos caso a nuestros sentimientos como nos sintamos. No, continuamos pegados a la cabeza y ciertamente las consolaciones de nuestro Dios sobreabundan en medio de las tribulaciones que pasemos. No hay ningún problema. Maravilloso lo que estás diciendo, Juan, porque Welch hablaba de que, bueno, no era Welch, era Watchman Nee, que habla que nosotros ahora que tenemos a Cristo como cabeza, tenemos el árbol de vida.
ya no confiamos en el árbol del bien y del mal. ¿Sí? Dios nos hace ver el bien y el mal, pero ya no confiamos, ya pasa derecho. Ya tenemos el árbol de vida, vivo, eso es vivo, maravilloso. Amparito, ¿vas a decir algo más? Bueno, no sé. No, nenita, gracias. Bueno, muy bien. Maravillosa clase, maravillosa reunión. Entonces, no hay más preguntas. ¿Alguien más quiere intervenir? Pues No, no es yo, una yo, pregunta. yo solamente Ah, quería, no, sigue Lucita. Ya. gracias. No, es que pues para mí hoy es nuevo cuando hablas de los rudimentos del mundo referente a las cosas pasadas dadas por Dios. O sea, la verdad no lo había interpretado nunca así. Entonces eso me hace pensar que los 10 mandamientos están dentro de esos rudimentos. El bautismo en agua están en esos rudimentos. Todos esos rudimentos del mundo. Ujú. Vea, pues me parece genial porque, bueno, Sí, antes lo sí, 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 veíamos como, es muy claro lo que escribí y me encantó. El propio nuestro Dios llama las doctrinas suyas que no están vigentes en este momento rudimentos que hay que dejar atrás. Y fueron estos tremendo. rudimentos que hicieron con que todos se volviesen para atrás y abandonasen a Pablo. Claro. No, o sea, no aceptaban la gracia de nuestro Dios, siendo Cristo todo en todos, sino que ellos se querían juntar a los hermanos de la circuncisión que llegaban y le decían, pero si no os circuncidáis, no podéis ser salvos. Si no guardáis el sábado, vosotros no podéis ser salvos. Sí, Pablo y tal, pero no, hay que cumplir las normas. Y a ellos les parecía que eso era como vivía el mundo, y como vivían los vecinos, y como vivía todos a su alrededor, y todos despreciaban la gracia y el sacrificio de nuestro Dios. Así mismo. Perdón. Muy chévere. Lucitas, yo complementaría los rudimentos que están escritos en la palabra, básicamente de ellos se alimentan todas las religiones. Eso iba a decir. Las religiones y los grupos, o sea, fíjate que sean cualquiera, no ponle nombre, entonces los adventistas, el sábado, la falda, vean. Entonces nosotros podemos ver la diferencia de esta iglesia Claro. invisible. Sí, o sea, pues nosotros no podríamos, cualquier rudimento que nos colocásemos, caeríamos en un grupo, en una secta. ¿Por qué? Porque es que nuestra cabeza es Cristo, como lo decía Cristo vivo ahí, ya, no hay más. O sea, tú te entregas en la cruz tus emociones, tus sentimientos, y ahí ya no puede haber rudimento, porque los rudimentos son para disciplinar, para atraer, pero cuando tú entiendes que es Cristo, entonces fíjate que uno puede ver lo que hemos tratado de ver desde el comienzo, las bendiciones espirituales. Por eso nadie habla del tercer cielo. La gente llega hasta el reino, llegan al rapto, pero no es conocido para muchos grupos porque es Cristo y ya. Cristo y ya, no hay más. Sí. Maravilloso. Es Muchas un gracias. nuevo, Cada vez un nuevo aprendemos algo. hombre. Es un nuevo hombre, es un hombre perfecto el que Dios, el que el Padre, el que Dios en su deidad a través de nuestro Señor Jesucristo está formando. Entonces estos rudimentos ya no caben ahí, porque es Cristo la plenitud en este momento, la que tiene, la que nos está a nosotros prácticamente llenando, y no pueden caber estas viejas cosas que anteriormente eran las que ellos tenían para poderse comunicar con el Padre prácticamente. En este momento ya tenemos la comunicación directa a través de Cristo, es la deidad. Entonces sí, el nuevo hombre, porque como hemos visto, Dios no remienda. Dios no lo, Dios no lo remendó, sino lo hizo nuevo de capo, como se dice en italiano, de principio. Entonces, ya nosotros, siendo este hombre nuevo, que nuestra conexión es
vital con la cabeza, es prácticamente esto lo que el adversario ahora quiere quitarnos con estos viejos rudimentos, con estas vanas o huecas filosofías, porque ya él no nos puede quitar la salvación, porque ya sabe que somos salvos, ya esto, pero él sí nos quiere quitar ese premio, y por eso cuando Pablo, por eso fue, y me encantó ese estudio de Segunda de Timoteo, porque es ahí cuando él nos llama a decir, no, Señor, venga, la relación es Dios y tú, o sea, es esa relación piadosa, porque finalmente no podemos confiar en ningún hombre, finalmente a él lo dejaron solo, como lo hemos visto, y es Dios con nosotros. Él es el que nos está a través de Cristo alimentando, Él es el que nos está sacando todo eso que no lo hace, naturalmente lo hace, no es ni por nosotros ni nada, porque es por gracia, ya no es por misericordia, es por gracia, es por gracia. Y esa gracia de Dios es eterna, es grande, es maravillosa. Entonces, nada de eso, como decía Juana, es bajarnos otra vez, rebajarnos otra vez, porque finalmente nada de eso nos va a causar absolutamente nada. Lo único es esa conexión con la cabeza que es Cristo, que en Cristo está la deidad. Bueno, entonces creo que es maravilloso, ¿no? Yo estoy acá maravillada con todo lo que hemos estado hablando realmente. Bueno, entonces no sé si alguien quiera orar, cerrar con una oración a nuestro amadísimo Dios. ¿Quién quisiera cerrar con una oración? Bueno, Sarita, hago la oración. Amadísimo Dios, Padre de la Gloria, gracias, Padre, por este espíritu de sabiduría y de revelación que estuvo aquí con nosotros en esta reunión hoy. Gracias, Padre, por la vida que tenemos en Cristo, porque cada día lo manifestamos, Padre, y nos damos cuenta de esa maravillosa gracia que tienes tú con nosotros. Te damos infinitas gracias porque en este momento, sin todas estas cosas, todos estos tesoros que tú nos estás dando a conocer, esta pequeña luz para nosotros, para nuestros pies y caminar en este mundo, sinceramente no sabría qué sería ni siquiera de mi vida, porque estaría inmersa en otras cosas que sinceramente en este momento ni siquiera me tiran a tenerlas, Padre. Gracias por esa conexión tan perfecta que tenemos con nuestro Señor Jesucristo, porque en Él es donde está verdaderamente la vida, ese Cristo vivo y vivificante en cada uno de nosotros, por este cuerpo maravilloso, Padre, porque tú nos dices que nos edificamos y después llega ese crecimiento, y eso solo lo das tú, Padre, y gracias por dejárnoslo claro en tu palabra, a través de tu palabra. Te doy gracias, Padre Celestial, por tu palabra, porque es viva, es eficaz, es el refresco para nuestras vidas cada día. Esta oración te la dejo dicha en el nombre poderoso de nuestro amado Señor Cristo Jesús. Amén. 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 Bueno, muchísimas gracias. Entonces, nos vemos en 8 días. Gracias, Sarita, y a todos. Una buena noche. Gracias, Juan. Muchas gracias. Un abrazo para todos. Descansen. Que Gracias. Muchas gracias, feliz noche. Vale. Igualmente. Gracias. Adiós. Gracias, bendiciones.